Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Bienvenidos de nuevo a este espacio que dedicamos los días lunes y martes por este medio virtual para compartir con cada uno de ustedes. Y bueno, dándoles un cordial saludo ahí donde se encuentran. Y bueno, por el medio en que estén viendo este estudio, esta grabación, sea por Facebook o sea por YouTube. Bueno, estamos analizando Primera de Pedro. Y pues estamos ya, la semana pasada comenzamos el capítulo 4. Entonces, eh, pues bueno, nada más tengamos presente, como siempre procuramos hacer, tener el contexto en que estamos hablando, ¿verdad? La carta como un todo, siempre es fundamental que cuando estudiamos la escritura, pues la veamos como todo el mensaje completo. Siempre tengamos presente cuando Pedro escribe esto. Él no está pensando, en primer lugar, él no está pensando en que sea algo, pues, o sea, él no pensaba que lo íbamos a leer nosotros, ¿verdad? Fue la gracia de Dios, fue la soberanía de Dios que hizo que este, esta carta que él escribió y a los expatriados, como vimos en la introducción de esta carta, los que están en la dispersión, los creyentes que están a lo largo del Imperio Romano, él escribe para ellos, dirigido a ellos, pero fue la gracia de Dios que hizo que este mensaje, que es de edificación, exhortación, consuelo, ánimo, no solo se quedara para sus primeros lectores, sino que también para todas las generaciones de creyentes que lo han leído, incluyéndonos ahora nosotros y también las que vendrán antes de que nuestro Señor Jesús regrese. Entonces, teniéndose en cuenta, pues, al leer esta carta y cualquier otro libro de la Escritura, siempre tenemos que verlo como un mensaje completo. Cuando, bueno, ahora casi no se habla de escribir cartas, ¿verdad? Con manual, ¿verdad? A mano, pero tal vez recordemos, los que tenemos un poquito más de años, digamos, pues recordarán que incluso en la escuela se le enseñaba a uno a cómo redactar una carta y tenía que llevar pues el destinatario, el cuerpo de la carta, la despedida, ¿verdad? Todas las cartas del Nuevo Testamento tienen casi los mismos elementos, solo que en otro orden. Pero a lo que iba con esto es que ninguno de nosotros escribiría una carta como para que quien la reciba solo lea una oración o solo lea una frase y diga, ah, ya sé todo lo que decía la carta, ¿verdad? Incluso si hablamos de redactar un correo electrónico hoy o un mensaje, incluso no sé, de WhatsApp, por decirlo así, aunque generalmente pues son frases más cortas, pero digamos que nosotros escribimos ahí un párrafo para explicar que pasó tal cosa, o así, así. Creo que ninguno de nosotros pues sentiría que se le está dando justicia al texto si dijéramos, si quien lo recibe únicamente lee una oración, ¿verdad? Entonces es lo mismo cuando leemos y estudiamos la escritura. Para poder comprender el mensaje completo hay que leerlo completo. Y eso es lo que hemos procurado, pues tener presente a lo largo de todo este estudio de Primera de Pedro y bueno, todos los estudios que hemos realizado aquí, ¿verdad? Cómo ver el texto completo, incluso la división de capítulos y versículos, obviarla en lo que sea posible para que no afecte nuestro entendimiento del mensaje que Pedro escribe aquí, guiado por el Espíritu Santo. Entonces, teniendo ese detalle ahí presente, que es como parte, digamos, de los aspectos básicos, muy, muy básicos de lo que es el estudio de la escritura, de lo que es la exégesis y la hermenéutica, que no son cosas para eruditos, son fundamentales para que podamos estudiar cualquiera de nosotros, cualquier estudiante de la escritura debería manejar aspectos básicos de esto, porque pues es cómo entender la escritura, cómo estudiarla. Entonces, mencionando estas cosas, pues cuando estamos aquí en el capítulo 4 es importante que tengamos presente el hecho de que Pedro en general ha venido pues recordándole a sus lectores la diversidad de formas en las que el Señor les ha bendecido
cómo Dios les ha privilegiado, en qué consiste la ciudadanía nueva que tenemos en Cristo, qué significa, qué implica el hecho de que nosotros pues ya por medio de Cristo hayamos sido liberados del pecado y de la muerte, eh, cómo ahora pues nosotros, nuestras almas trascienden este mundo, nosotros ahora hemos sido colocados en hogares celestiales. Como iglesia somos un real sacerdocio, o sea, se nos ha dado un lugar de honor, un lugar de eminencia al lado de Cristo. Y ha venido repasando esto a la misma vez que pues ha venido mostrando cómo el saber estas cosas debería de impactar el día a día. En el contexto de esos primeros lectores, pues era sobre todo un contexto en el cual eran muy perseguidos, eran calumniados y eran rechazados y quizás más adelante en la historia incluso esos mismos lectores pues iban a ser perseguidos al punto de que hasta iban a sufrir martirio, iban a morir por su fe. Entonces, en un contexto como ese, era fundamental tener presente todo este contexto. Lo que la semana pasada leíamos en el capítulo 4 versículo 1, lo que implica el hecho de que Cristo sufrió por nosotros en su cuerpo. Solo el hecho de saber eso debía ser para ellos un motivador, un aliciente para efectivamente afrontar tanta oposición y rechazo que ya estaban sufriendo y que iban a seguir sufriendo. Para nosotros, bueno, lo hemos dicho, ¿verdad? Tal vez aquí en nuestro contexto específico, dígase Costa Rica, dígase Centroamérica, no necesariamente vamos a ser martirizados. No sabemos si en algún momento puede ocurrir, pero en este justo instante no es esa la realidad. Sin embargo, no significa que nosotros, en teoría, también recibimos rechazo, calumnia, en manos de los inconversos que nos rodean, con los que convivimos, dígase familia, dígase compañeros de trabajo, dígase vecinos, eh, en el lugar de estudio. Entonces, por eso este mensaje sigue siendo tan fundamental. Ya volviendo de lleno al capítulo 4 a partir del versículo 1, también veíamos que Pedro nos dice que justamente por el hecho de que Jesús, Jesucristo, sufrió por nosotros en su cuerpo, nosotros hemos de asumir su misma actitud, porque Él es el ejemplo por excelencia del sufrimiento inocente, el sufrimiento únicamente por ser diferente, por no ser de este mundo. Y tener esa actitud de Jesús es la que hace posible que lo que ya Él hizo en la cruz, que fue detener la potestad del pecado sobre nosotros, pues a la misma vez es lo que nos capacita para que sea una completa realidad en nuestro día a día. Esto en especial es importante ahora que vamos a continuar el versículo 2 porque sigue de lleno con este tema. Entonces, les voy a compartir aquí brevemente, nada más como la guía visual del texto en el software bíblico Logos. Entonces, estamos, Primera de Pedro, capítulo 4 y mencionaba aquí, ya la semana pasada que analizamos este capítulo 4 versículo 1 que también ustedes al adoptar esa misma actitud, porque quien sufre en su cuerpo pone fin al pecado. Veíamos que el sufrimiento de Jesús puso límite al pecado para siempre, para toda la humanidad, y el sufrimiento para nosotros, esa clase de sufrimiento, dígase rechazo, dígase ser maltratado, ser calumniado, pues también tiene un propósito. Dios lo utiliza para efectivamente seguir trabajando en nosotros para detener el pecado, para que ya el pecado no sea una realidad para nosotros. ¿Por qué? Bueno, ahora leamos versículo 2. Para que el tiempo que le queda de vida en este mundo lo viva conforme a la voluntad de Dios y no conforme a los deseos humanos.
Entonces, creo que este versículo es clave para entender nuestra realidad en cuanto al pecado. Incluso en versículo 3, leámoslo para terminar de fundamentar esta idea. Baste el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los no creyentes, que viven entregados al libertinaje y a las pasiones, a las borracheras, orgías, disipaciones y detestables idolatrías. Así como, parafraseando y hablándolo, digamos, en palabras más comunes para nosotros, Pedro nos está diciendo que puesto que ya nosotros hemos sido liberados del pecado por Jesús, porque Jesús murió en la cruz pagando por nuestras culpas, se espera que nosotros el resto de nuestros días sobre esta tierra ya no vivamos conforme al pecado, sino por el contrario, vivamos dedicados a la voluntad de Dios. Incluso dice, ¿verdad? Ya basta el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los no creyentes. Lo primero que quisiera destacar de estos dos versículos, que es en la práctica, creo que todos lo tenemos claro, pero tal vez en la teoría nos cuesta entender por qué es así. Pedro deja claro que aunque ya somos hijos de Dios, ya hemos sido redimidos, ya pertenecemos al reino de los cielos, ya se nos ha dado justificación, redención, adopción y la morada del Espíritu, existe la posibilidad de vivir conforme a los deseos humanos. Como dije, en la práctica creo que todos lo sabemos, ¿verdad? Nos pasa. Aunque ya no pertenecemos a este mundo, tenemos muchos lapsos, ojalá no fueran muchos, pero pues sí, a lo largo del día tenemos momentos en los que olvidamos vivir conforme a la voluntad de Dios y nos dejamos llevar por los deseos mundanos. Claro está, lo hemos dicho, que no necesariamente estamos hablando de que nosotros vivamos conforme a los deseos mundanos, en el sentido de que vivamos de esta manera, entregados al libertinaje, a las pasiones, a las borracheras, orgías, disipaciones y detestables idolatrías. Porque esta descripción, los que viven así, ¿quiénes son? Los no creyentes. En la Reina Valera del 60 dice los gentiles, que era la forma, pues, típica en ese momento en la escritura de referirse a los que no eran convertidos. Eh, Véanlo también en otra versión. Bueno, aquí la nueva traducción viviente lo pone que son las cosas que hacen los que no tienen a Dios, que les gusta hacer a los que no tienen a Dios. Inmoralidad, pasiones sexuales, etcétera, etcétera. Veamos también la nueva versión internacional, dice, ve, esta lo pone, haciendo lo que agrada a los incrédulos, que están entregados al desenfreno, las pasiones, etcétera. Entonces, a lo que voy con esto es que él está hablando a creyentes, Pedro está hablando a creyentes que han recibido a Cristo como Salvador, pero no por eso significa que no puedan vivir según los deseos humanos. Y por eso él hace esta advertencia, ¿verdad? De no, de vivir conforme a la voluntad de Dios y no conforme a los deseos humanos. Los que del todo no tienen a Dios, los que del todo son incrédulos, los que de todo son no creyentes, para ellos este es el estilo de vida normal. Claro, posiblemente todos los incrédulos que nosotros conozcamos, posiblemente no todos vivan en tal clase de libertinaje que describe aquí, pero sobre todo Jesús hizo ver que, que con solo la mente se puede vivir exactamente igual, como Jesús dijo, oíste que fue dicho, no adulterarás, pero yo digo que el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Entonces,
Posiblemente conozcamos incrédulos, inconversos que no andan en esta clase de libertinaje, por lo menos no de forma evidente, no de forma visible, pero en su mente y en su corazón pueden vivir exactamente iguales. Y de hecho, esa es la realidad. Porque los únicos que tienen la motivación de vivir tanto en mente como en conducta, tanto en pensamientos como en comportamiento, no conforme a los deseos humanos, sino conforme a la voluntad de Dios, son aquellos que, dice ahí Pedro, los que saben, han creído y aceptan que Cristo sufrió por ellos, por sus pecados en su cuerpo, ahí en la cruz. Lo único que nos hace diferentes del resto de los seres humanos es que nosotros creemos eso. Y no solo lo creemos, estamos convencidos de ello. Y no solo eso, tiene un significado para nosotros. Porque posiblemente muchos incrédulos han leído ahí textualmente la Biblia dice que Cristo murió por los pecadores. Pero no significa nada para ellos porque Cristo no es alguien que para ellos sea significativo. El pecado en su gravedad no es lo suficientemente grave como para que esto signifique algo para ellos. Entonces, únicamente los que saben, los que entienden que Cristo sufrió por ellos en su cuerpo, o como hemos dicho de Romanos 12:1, únicamente los que entienden lo que significan las misericordias de Dios, porque se han dado cuenta de su estado de perdición, se han dado cuenta de que la vida no tiene ni el más mínimo sentido, los que se han dado cuenta que están en un hoyo profundo de sin propósito, de, de sentirse vacíos, de no encontrar realización, de no sentirse verdaderamente satisfechos, siempre vivir en una constante incertidumbre, miedo, dolor, angustia, indecisión, de no saber quiénes son en realidad. Solo los que han llegado a cuenta de ello son los que de verdad valoran, entienden, valoran y hacen suyo las misericordias de Dios, la obra de Cristo a su favor. Y eso es lo que los motiva a tomar la misma actitud que Jesús tuvo en cuanto al pecado. Son los que en su cuerpo ya el pecado no tiene poder y son los que por tanto el tiempo que les queda en este mundo lo viven conforme a la voluntad de Dios y no conforme a los deseos humanos. O por lo menos están dedicados a ello, porque, como hemos dicho, es una realidad de que todavía mientras vivimos en este mundo, seguimos teniendo la tentación por momentos, por ratos, por etapas quizás de vida, a seguir los deseos humanos. No en libertinaje como los incrédulos que no les importa nada, pero sí momentos en los que, por poner un ejemplo, momentos en los que nos dejamos llevar por el deseo de demostrar que tenemos la razón, de demostrar que estamos por encima del cónyuge, del hijo, del vecino, del compañero. Momentos en los que justificamos, llevados por la ira, el, el ofender al otro, el hacerlo quedar mal. Momentos en los que justificamos nuestras necesidades por encima de las de otros. Momentos en los que justificamos la comodidad, el éxito económico,
el éxito laboral por encima de mayor comunión con el Señor. Todos esos son síntomas de deseos humanos, que claro, y bueno, eso por supuesto cada uno delante de su conciencia, delante de Dios sabe hasta qué punto es así, pero en teoría no es que nosotros queramos que los deseos humanos sean lo que reina en nuestra vida, ¿no? Hay momentos en los que sencillamente nos dejamos llevar. Sumémosle a eso factores que intensifican ello. Pongámosle una agenda muy apretada que ha limitado nuestro tiempo de intimidad con el Señor, una agenda muy apretada en la que no tenemos comunión con otros hermanos, una agenda muy apretada en la que pues nuestra dedicación a la vida espiritual es poca, que pasen días sin que realmente tengamos una oración consciente con el Señor, más de solo decirle gracias porque amanecí de nuevo y te encargo el día. Días en los que quizás nuestro estudio bíblico es solo una lectura superficial de algún texto ahí para decir que estamos haciendo algo. Entonces, con esto lo que quiero hacer ver es que no descartemos de inmediato que nosotros pues tengamos momentos en que nos estamos dejando llevar por los deseos humanos. Por eso es que el llamado de Pedro también sigue siendo relevante y necesario para nosotros, porque de verdad nuestro anhelo es vivir el resto de nuestra vida en este mundo conforme a la voluntad de Dios. Es el anhelo, ya es un anhelo que incluso el mismo Espíritu en nosotros mantiene ahí. Pero la advertencia de Pedro es necesaria porque siguen habiendo en nosotros, como les he dicho en algún momento, hábitos de pecado. No esclavitud del pecado, sino hábitos de pecado, porque un hábito no es algo automático, en el hecho de que no es algo, no sé, que uno sencillamente no lo controla, como que el estómago empieza a sonarle porque tiene hambre. No, esos hábitos de pecado no son así. Los hábitos de pecado están arraigados, pero no es una fuerza que nos controla, una fuerza irresistible que nos lleva a ceder. Sí, los hábitos se sienten muy poderosos, sobre todo cuando se trata por ejemplo, adicciones, que la adicción no es solo al licor, al cigarrillo, a la droga, al sexo, por ejemplo. No, hay adicción a la aprobación humana, hay adicción a la aceptación de los demás, hay la adicción a la comodidad, pongámosle de sinónimo a eso, pereza. Entonces, ese tipo de hábitos son los que, como también hemos hablado bastante, no podemos simplemente eliminar un hábito, decir, no lo voy a hacer y no lo voy a hacer. Hay que sustituir ese hábito por otro. Entonces es dejar los deseos humanos de lado y en cambio asumir los deseos de Dios, la voluntad de Dios. Vean que aquí una vez más Pedro lo hace ver. Son dos caras de una misma moneda. A la misma vez que estoy dedicado a buscar los deseos de Dios, la voluntad de Dios, a la misma vez estoy dejando de lado los deseos humanos. No se puede uno sin dejar el otro. Ambos son excluyentes, son mutuamente excluyentes el uno con el otro. ¿Ok? Entonces, con eso, lo principal que quería era enfatizar, como para empezar eso, esos hábitos, o más bien, esta advertencia de Pedro sigue siendo igual necesaria, porque ya Cristo hizo lo que nosotros de ninguna forma podíamos hacer, que era ser reconciliados con Dios.
pero el hábito de dedicarnos a Dios y dejar el pecado es algo que nos corresponde a nosotros, que por la gracia de Dios ni siquiera en eso estamos solos. Para eso se nos ha provisto el Espíritu Santo, ¿verdad? Como aquel que pone en nosotros, dice Pablo, el querer y el hacer, pero a la misma vez el que nos da herramientas para que nosotros también nos dediquemos a ello. La misma escritura como tal, inspirada por quién? Por el Espíritu Santo. Pero el Espíritu la inspiró para que hoy la tengamos, la preservó la escritura a lo largo de los siglos para que nosotros la tengamos, pero el Espíritu no lee la Biblia por nosotros. Si la leemos, Él nos da la capacidad de comprender y profundizar, pero no lo lee por nosotros, nos corresponde a nosotros leerlo. El estímulo espiritual que recibimos de los hermanos. Ese estímulo que el espíritu quiere hacer por medio de los hermanos y las hermanas no lo hace a la distancia, no lo hace yo aquí encerrado en mi casa y el otro en la otra y el otro. Lo hace por medio de cómo nosotros fraternizamos, cómo nos vinculamos, cómo pasamos tiempo y compartimos juntos. El espíritu no me va a arrastrar obligado a donde está el otro hermano para entonces ahí sí hacer llegar el estímulo. No, él lo hace cuando nosotros buscamos ese estímulo que está a la mano. ¿Cuántos hermanos tenemos a disposición? ¿Cuántos creyentes a nuestro alrededor? Por mencionar un par de ejemplos, pero por supuesto que todas las prácticas espirituales están ahí, como la forma en la que el Espíritu nos involucra en lo que Él ya está haciendo. Así que, bueno, casi que hoy esta lección se nos fue en esta introducción, en este punto, pero sí consideré que era, pues, importante mencionarlo, ¿verdad? Porque sigue siendo una realidad para cada uno de nosotros. Es posible que conforme vaya pasando el tiempo, hábitos de pecado vayan siendo arraigados y lo vayamos notando. Quizás podamos dar testimonio hoy de eso. Quizás el yo de hace 10 años era mucho más iracundo, era mucho más resentido, era mucho más soberbio, era mucho más insensible, mucho más individualista. Y hoy notamos que hay un cambio. Gloria a Dios por medio del Espíritu que hace eso. Pero ese proceso no acaba hasta que termine lo que dice Pedro aquí, nuestra vida en este mundo. ¿Cuál es el lugar en donde ya no hay pecado, ya no hay dolor, ya no hay muerte, ya no hay sufrimiento? En la gloria del Padre, la eternidad con nuestro Dios. Así que, mientras tanto, como dijo Pablo, no que ya haya alcanzado ni que ya sea perfecto, pero una cosa hago, me extiendo hacia lo que me queda por delante. Así que esta es nuestra tarea del día a día. No hay un solo punto en la vida, en este mundo, en que nosotros podamos decir, mira, ya, ya alcancé la perfección porque ya no peco, ya no soy propenso al pecado. No hay un solo instante en la vida en que uno no sea propenso al pecado. Y bueno, ahí tenemos el testimonio de los personajes bíblicos, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento, Abraham, cuando aún con la promesa de Dios, mintió sobre su esposa porque tenía miedo que lo mataran. David, cuando peca, se deja llevar por el deseo y la codicia e incluso manda a matar a Urías por quedarse con su esposa. En el Nuevo Testamento, el mismo Pedro, que aún con su discurso inaugural de la iglesia ahí en Hechos 2, luego nos narra Pablo de que en Gálatas, de que le dio vergüenza que lo vieran con los gentiles y se fue a sentar con los judíos. Todo eso está como testimonio para hacer ver que esa lucha de vivir conforme a la voluntad de Dios y no vivir conforme a los deseos pecaminosos es de toda la vida.
pero gracias a Dios que no estamos en ellos solos. Y al final de cuentas, eso es lo que más debemos sentirnos agradecidos con el Señor. Bueno, entonces con esto introducimos apenas el versículo 2 y ya hablamos un poco también del 3. Entonces el día de mañana, pues vamos a retomar estas ideas ya profundizando un poco más el texto como tal. Oremos. Padre, te agradecemos por esta palabra que nos hace recordar, por un lado, pues tener presente nuestra naturaleza, nuestra debilidad, nuestra tendencia y el hecho de que estamos propensos todavía al pecado. Gracias porque no estamos solo en esto. Gracias porque tú provees acompañamiento en este proceso de transformación para ser santos, vivir conforme a la santidad que ya nos has dado. Gracias por tu palabra. Gracias por los hermanos aquí presentes. Te oramos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, nos vemos el día de mañana, Dios mediante, para continuar con este tema. Buenas noches y bendiciones.